reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Bendiciones, amada iglesia. El Señor, entre su infinita misericordia, nos permite llegar una vez más con el deseo de bendecirles allí a su hogar, allí a su grupo familiar o grupo de vida. Hoy seguiremos hablando de la familia, y cuando se trata de la familia es muy importante que estemos ahí todos los miembros de la casa para que sea Dios hablándonos, para que sea Dios enseñándonos a través de su palabra. Así es de que bienvenidos a Grupos de Vida. Amén. En este tiempo de familia, hoy hablaremos de la familia en medio de una pandemia. Amén. Hoy hablaremos de eso y tomaremos como referencia San Marcos capítulo 6, versículo 45 al 51. Un episodio muy conocido. Crisis. Muy conocido por nosotros. Lo hemos leído bastantes veces, pero vamos a tomar ese episodio de una crisis, de un momento de como le dijéramos yo, de tempestad, un momento de crisis, para saber qué provecho sacamos de eso. Entonces recuerde, la familia en medio de una pandemia. ¿Cómo nos podemos nosotros ubicar en la Biblia para encontrar las crisis que se pueden vivir en momentos difíciles? ¿Y cómo actuaron estos hombres, estos personajes allí en la Biblia en esos momentos de crisis? ¿Sería que su fe era tan grande que en ningún momento menguaron? ¿Sería que su fe era tan grande que al caminar con Jesús, porque estamos hablando de los evangelios de Marcos, en este caso el evangelio de Marcos, era tan grande su fe que ellos no dudaban en ningún momento? Siempre estaba Jesús con ellos para protegerlos, para bendecirlos. Allí quizás la crisis no es la misma que hoy estamos viviendo. Hoy a nivel mundial, todos lo sabemos, estamos en una crisis que se llama una pandemia. Este COVID-19 ha tenido a las familias en crisis, ha tenido a las empresas en crisis, ha tenido a los obreros en crisis, a los niños en crisis, a los profesores en crisis, a la tierra, al globo en crisis. Así es, pastor. Entonces, Marcos nos presenta un episodio muy hermoso en el capítulo 6, versículo 45 hacia adelante, 6:45. Digo hermoso en su desarrollo, ¿no? En la forma que llega al fin de este episodio, donde solamente la mano poderosa y preciosa de Cristo Jesús puede obrar. Marcos 6:45 lo narra de la siguiente manera, este momento de crisis que tuvieron los discípulos. Amén. Dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Vamos a desmenuzar el texto de estos versículos que nos enfrenta a una crisis que están viviendo estos discípulos. Pero antes de entrar a desmenuzar y a disfrutar esta palabra, ¿por qué no le suplicamos al Señor que nos hable? Acerquémonos a Dios a través de la oración y digámosle: Señor, quiero escuchar tu voz. Mi familia necesita escuchar tu voz. En este momento de pandemia, en este momento de crisis, necesitamos escuchar la voz del Señor. Entonces, oremos a Dios para que sea Dios hablándonos en esta hora. Padre, te damos gracias por la maravillosa oportunidad que nos das una vez más de comunicarnos contigo y colocar nuestra casa delante de ti. Colocar nuestra familia delante de ti, con el único propósito, con el único deseo de que seas tú hablándonos, de que seas tú enseñándonos y permitiéndonos comprender tu palabra en esta hora. Por lo tanto, disponemos nuestra mente, disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra vida, todo nuestro ser, para que seas tú, Señor, enseñándonos tu palabra, hablándonos en este momento de crisis, hablándonos en este momento de pandemia que estamos en nuestra familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Amén. La familia en medio de una pandemia. Los discípulos, como lo decíamos hace un momento, quizás no están viviendo una pandemia, pero sí están viviendo un momento de crisis. Y en un momento de crisis que su vida está a punto de En perderse. peligro. A un momento de crisis que están ya abatidos por la crisis, por el momento, y aquí no hay otra más que morirnos en esa situación ellos. ¿Cuál es la situación de los discípulos? La situación de los discípulos es que se levanta una fuerte tormenta en el mar y ellos van para la otra ribera y la tormenta no los deja avanzar porque hay un viento contrario. Ajá. Hay un viento contrario que les impide avanzar a estos discípulos del Señor, y el texto nos relata que luchan contra el mar, que combaten contra la tormenta toda la noche, ¿sí? Porque hay un viento contrario. Si le queremos colocar un nombre a la enseñanza de hoy, es cuando los vientos son contrarios. Amén. Creo que todos nosotros hemos tenido que enfrentar vientos adversos Sí. en nuestra vida. Este viento que estamos teniendo ahorita es un viento adverso. Así Es un viento de crisis, pero viene en mi mente en este momento cuando cómo sacarle la ventaja a las crisis, cómo sacarle la ventaja a la tormenta, cómo sacar la ventaja a estos vientos contrarios. Hemos aprendido que existen unos animalitos que se llaman águilas. Estas aves, las águilas, son muy notorias, son muy hermosas por su plumaje y tienen una visión extraordinaria. Pero estas águilas, en medio de la tormenta, en medio de los vientos contrarios, ellas le sacan el mayor provecho. Recordemos que las águilas siempre viven en la cumbre de las montañas. Las águilas no son rastreras. Las águilas no son de volar bajo. Las águilas son de la cima, las águilas son de las montañas, de las cumbres, de los peñascos, de los picos. De allá son las águilas. Pero esas águilas, en medio de la tormenta, ellas logran, tienen dos opciones. Una, quedarse refugiadas en su nido. Una, quedarse escondidas detrás de la peña. O salir a enfrentar la tormenta. Y se cree y se cuenta que las águilas, su mayor altura, que es el lugar más cómodo para ellas, la altura, por eso viven allí en los picos, en los peñascos altos, la altura es el más grande logro de toda águila. ¿Qué hacen las águilas en medio de la tormenta? No huyen. En medio del viento contrario, lo que hacen las águilas es aprovechar ese viento contrario. Abren sus alas lo más que pueden y se viene el viento y el viento les pega a ellas y las levanta, y las levanta, y las levanta. Las encumbra y las águilas alcanzan su mayor altura en medio de los vientos contrarios. Hay dos opciones para las águilas. Una, esconderse detrás de la peña. O dos, enfrentar la tormenta y aprovechar el momento de crisis para encumbrarse. Así es, pastor. Yo creo que en esta noche le podemos hablar a familias que son águilas. Amén. Familias de altura, no familias rastreras. Familias que viven en la cima. Amén. Familias que añoran cada día encumbrarse más. Pero para poder encumbrarse no necesitamos escondernos. Amén. Para poder encumbrarnos no necesitamos escondernos detrás de la peña. Tenemos que enfrentar la tormenta, y en este momento de crisis, en este momento de pandemia en la familia, y no solo en la familia, sino a nivel universal. En este momento de pandemia es un momento para sacar la mayor fuerza en nosotros como familia, aprovechar el viento contrario que tenemos y comenzar a encumbrarnos. Los discípulos están con un viento contrario, sí, muy, pero muy fuerte, que los está destruyendo. Amados, podemos decir que la época que vivimos es difícil, no es nada fácil. Estamos viviendo una pandemia a nivel mundial, Esta situación ha traído caos en las familias, tanto en las áreas financieras. Lamentablemente estamos viendo noticieros, estamos escuchando por todos lados gente diciendo: estoy totalmente en quiebra económica. Sí. Empresas cerrándose, negocios cerrándose, gente diciendo no doy más, despidiendo multitudes de empleados, y todo el mundo pensando: el país se está quebrando, las potencias se están quebrando. ¿Sí? Entonces, la familia se está afectando financieramente, se está afectando también la parte laboral, la situación social, lamentablemente el hambre causa desorden. Sí.
El hambre causa robo, el hambre causa homicidios, el hambre causa desorden social. Moral, la parte moral está decaída, totalmente, de capa caída, como dicen los ancianos, de capa caída. ¿Por qué? Porque ya no hay respeto, no hay moral, el mundo anda en desorden, desafortunadamente. Y la situación espiritual, lamentable, lamentable. Y creo que parte de esta situación que se está viviendo a nivel mundial es un llamado de atención. Y en este momento creo que se nos está llamando la atención para dejar de correr en ese desenfreno que están las naciones, que están los pueblos, que están los seres humanos. Dejar de correr en ese desenfreno y comenzar a hacer altos en el camino. Sí, señor. Quizás el Señor tuvo que permitir esta situación para que el hombre, el ser humano, reaccionara. Estamos en esa situación. Todos esos vientos contrarios, pastor, se vuelven y golpean la barca de la escena, ¿no? Amén. Pero si lo traemos a este momento, esos vientos contrarios se vienen y golpean la barca de nosotros, a la cual le llamamos familia. Amén. Entonces yo no sé a cuántos de que están ahí viéndonos en esta hora están diciendo: en mi barca, mi familia, estamos recibiendo vientos contrarios. Y estamos todos ahí salvaguardándonos, protegiéndonos para no hundirnos, para no dejar golpearnos, pero esto lo podemos ver así, de esta manera. Estos vientos, pastor, no producen alegría. No. Estos vientos no producen gozo, felicidad. Estos vientos producen temor. Y no es malo sentir el temor en este tiempo. Somos seres humanos. Amén. Sí, Lamentablemente el miedo nos da. Y tenemos miedo, tenemos incertidumbre, sí, claro. Tenemos angustia, tenemos preocupación porque no sabemos qué será mañana. Y aquí tenemos que mostrarnos nosotros como pastores también como humanos. Amén, amén. Durante este confinamiento y este tiempo que hemos estado protegidos en casa, hemos pasado tiempos bonitos, especiales, pero hemos tenido temor. Hemos en tiempos, en algunas noches, ha llegado temor de forma individual. A veces me ha tocado a mí, a veces ha tocado a mi esposo, a veces nuestros hijos nos lo han manifestado, no todos los días, pero en algunas circunstancias, episodios nos han dado de temor en donde hemos llorado, en donde hemos orado, en donde hemos dicho: Señor, en tus manos entrego esto que hay. Bueno, entonces no es malo sentir temor, no es malo. Es una reacción humana. Es una reacción, sí, señor. Veamos la situación de los discípulos allí. ¿Cómo actuaron Y ellos? cómo fue su comportamiento. Amén. Cómo actuaron ellos en medio de la crisis. Nosotros hoy tenemos una crisis, como lo veníamos diciendo, a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel local y a nivel familiar. Sí, claro. Nos estamos afectando en todas las áreas. Toda familia del planeta está afectada. Ajá. Toda familia del planeta está afectada. En este momento vemos a los discípulos del Señor. Indaguemos cómo actuaron ellos en el momento de la tormenta. ¿Y qué causa esa tormenta en los discípulos? Uh-huh. Lo que causa temor ante los vientos contrarios. Lo que causa ese temor ante los vientos contrarios. El versículo 46 dice: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Entonces, ubiquémonos, recreemos la escena. Está Jesús trabajando todo el día con sus discípulos, atendiendo el pueblo, atendiendo las familias, atendiendo a cada uno de aquellos que vienen a Él para buscar una ayuda espiritual o una ayuda en el área que sea. Jesús, Él y sus discípulos atendiendo las masas en ese momento. A tal punto que dicen los evangelistas que era tanto el trabajo que tenía el maestro y sus discípulos que a veces no les quedaba tiempo ni para comer. O sea que era un corre diario atendiendo, desarrollando su ministerio, que era muy fuerte. Termina este día y el Señor le dice a los discípulos: adelántense, pasen al otro lado del mar de Galilea y yo voy a orar. Dicho y hecho, los discípulos arrancan en obediencia al Señor. Eso es sorprendente. Sí, claro. Porque es que uno dice: no, es que la crisis vino porque el tipo andaba en desobediencia. No, obedecieron al mandato del Señor. Claro, por andar desobedientes estos muchachos les pasó lo que les pasó. Y por andar, no, ellos andaban en obediencia. Sí. Y esta lección tenemos que aprenderla hoy.
en obediencia al Señor no hay garantía de que no vengan las crisis. Claro. Porque nosotros podemos decir es que nosotros somos la iglesia, nosotros somos los hijos del Señor, nosotros somos los siervos del Señor. Y erróneamente se ha enseñado eso Sí. a veces, pastor. ¿Cómo a mí me va a tocar el COVID-19? Sí, claro. ¿Por qué a la iglesia? No, no hay garantía de que aún andando en obediencia al Señor vengan vientos contrarios. Exacto, vengan las pruebas. Otra vez, el texto dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Fue el Señor quien los despide, fue el Señor quien les indica de la siguiente manera, versículo 45, enseguida hizo a sus discípulos, oiga, él hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera. Fue él quien los envió en esa barca a que pasaran al otro lado. Lo que causa temor ante los vientos contrarios. Estos hombres están en medio del mar, en medio de una tormenta que los anuncia muerte. Que los anuncia muerte. ¿Qué causa temor en medio de la tormenta? Lo primero, la ausencia de Jesús en la barca. La ausencia de Jesús. Recuerde, pastor, que estamos diciendo que la barca es la familia, ¿no? Amén. Entonces, para que vayamos entendiendo. ¿Qué causa temor ante los vientos contrarios? Decimos la ausencia de Jesús en la barca. Bonito fuera, porque ellos ya habían visto al Señor hacer milagros, levantar muertos, enderezar jorobados, darle la vista al ciego y hacer una cantidad de milagros espectaculares. O sea, ellos sabían que el Señor hace milagros, que Él es todopoderoso. Viene la angustia, viene el problema, pero Jesús no está ahí. Jesús no está en el barco. Y como Jesús no está en el barco, sencillamente hay mucho más temor. ¿Qué causa temor en ellos? La ausencia de Jesús en la barca. Amén. También vemos que ¿qué causa temor ante estos vientos contrarios? La imposibilidad humana. Ellos están luchando Claro, o sea, y están remando. están haciendo lo humanamente posible. Total, total. Por sobrevivir, por que no dejarse quizás hundir. Recordemos que en medio de esos 12, si no hubiesen sino 12 ahí, que en medio de esos 12 hay 4 expertos marineros. Sí, señor. Los 4 pescadores. Son 4 que vivían y conocían el total. ¿Cómo actuar, no, ante esa situación? Ante la situación y ante el lugar donde están en el mar de Galilea, donde ellos vivían, Sí, señor. donde ellos pescaban, donde ellos se lucraban, donde ellos desarrollaban su trabajo secular. Sí, señor. Vivían de eso, conocían el mar a la plenitud. Pero viene un viento contrario, están sin Cristo y hay temor. ¿Qué estamos diciendo? La ausencia de Jesús en la barca produce temor. La pregunta sería, ¿está Cristo en nuestra barca? En medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, ¿Cristo está en nuestra barca? Ojo, la imposibilidad humana Ajá. lleva a estos hombres a gastarse físicamente. Es decir, A intentarlo todo, ¿no? hacer lo que está a su alcance. Sí. Como están las familias hoy. Como están las familias hoy. Haciendo lo que está a su alcance. Ajá. En la parte, gente dice, nos están diciendo, bombardeando por las noticias, nos están bombardeando por la publicidad. Tenemos que reinventarnos. Sí, señor. Los negocios se están reinventando, las empresas se están reinventando, los colegios se están reinventando. ¿Sí? La familia está en medio de una crisis y necesita reinventarse. Ellos tenían que reinventarse. ¿Qué más hacemos? Ellos quemaron todas las opciones. Ajá. Y el temor que hay más fuerte es que Cristo no esté con ellos. Ojo, el temor que les causa. Cristo no está con ellos, ya no hay fuerzas. Algunos podrían decir, la plática acabó. La plática de los ahorros ya acabó. Sí. El colchón económico que teníamos ya se agotó. Sí. ¿Sí? ¿Qué más causa temor en ellos? Lo fuerte de los vientos. Sí, señor. Dirían, bueno, ya va 1 hora, esperemos. Pero es que ya van 2 horas. Y nada que cesa la tormenta. Señor. La primera vigilia de 6 a 9. Y la tormenta no roja. La segunda vigilia de 9 a 12. Y nada. ellos más agotados. Pregunto, ¿cómo están las familias hoy? ¿Cómo está el planeta? ¿Cómo está Colombia? Nos llevan de a 15 en 15. Allí nos llevan de vigilia en vigilia. Las 4 vigilias de la noche. De 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Las 4 vigilias de la noche. Sí, señor. ¿Sí?
Y ellos dirían, viene en la siguiente vigilia ya. Podemos salir de esta. Nosotros estamos parecidos. 15 días más. Alargaron un poquitico más la cuarentena. Ya no se le puede decir cuarentena, pastor. Ya. Nos alargaron, ya vamos a Este salir. confinamiento, esta protección. Sí, ya vamos a salir de esta. Ya vamos a salir de esta. Y quizás tenemos todavía recursos para durar otro poquito más. Tenemos fuerzas todavía para aguantar otro poquito más. Otro poquito más. Pero cuando nos dicen, no cesó la tormenta. La crisis no cesa. El viento contrario no cesa a la primera tormenta, a la primera vigilia. Está dando. 6 a 9. Segunda vigilia, uno dice, ya vamos a salir. Y como que sí se miran luces y como que sí, la luz al final del túnel, dicen por ahí. Ajá. ¿Cierto? Como que ya casi salimos de la tormenta. Segunda vigilia. Y la tormenta no cesa. El temor que están viviendo ellos, la ausencia de Jesús, la imposibilidad humana, se gastaron ya. Los fuertes vientos, ojo, lo largo del problema. Lo que acabas de explicar. Lo largo del problema. Sí, Señor. El texto dice, versículo 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Oiga, cerca de la cuarta vigilia, Entre las 3 y las 6 de la mañana. entre las 3 y las 6 de la mañana, remaron toda la noche. Toda la noche. Uy, Dios poderoso. No Qué sé cuántas angustia. cuarentenas vivirían ahí. No sé cuántas, ¿cómo se llama esto? Alarguemos otro poquito, alarguemos otro poquito. Sí, Sí. pastor. Ellos están ahí, en medio de esa tormenta, en medio de esa crisis, y se les está alargando la crisis, Sí. el problema. Cuarta vigilia. Toda la noche habían remado contra los vientos contrarios. Cuando un problema se alarga, viene la desesperación y viene la impaciencia. Sí, Señor. Como creo que están más de un colombiano, Ajá. más de una familia está hoy diciendo, no damos más. Sí, Señor. Que las autoridades dicen que no hay que salir. Algunas familias dicen, pero no, de hambre no me dejo morir, tengo que salir. Y vemos gente He tenido que salir, pastor. saliendo clandestinamente, lamentablemente. Vemos gente tomando decisiones erróneas en su angustia, En su desesperación. en su desespero. Sí, Señor. Hay que hacer algo, pero al morir no nos vamos a dejar morir por este viento. Es lo que están diciendo los discípulos. ¿Sí? Hay angustia, hay desespero porque el tiempo se ha prolongado. El tiempo se ha prolongado. Las fuerzas se han agotado. Sí, Señor. La economía, en este caso, se ha agotado. La moral está por el piso. Hay angustia, hay incertidumbre, hay preocupación. Pregunta sería, ¿era que los discípulos andaban en contravía al Señor? No, No. estaban en obediencia. Estaban en obediencia. La iglesia podría preguntarse, pastor, ¿qué hicimos mal? Señor, ¿qué hicimos mal? Y el Señor simplemente está diciendo, aprovechen los vientos contrarios. Sí. Aprovechen los vientos contrarios. Amén. Ajá. Esos vientos contrarios. Ojo, la fatiga física que ya tenían por el trabajo de todo el día causa temor. Ya no hay fuerzas. Ya no hay fuerzas. La confusión. Esto es tremendo. Sí. Es tan tremendo la confusión en medio de la crisis que no pudieron comprender ni conocer al maestro que les estaba acercando. No tuvieron discernimiento. No tuvieron discernimiento. Estaban tan embotados, estaban tan angustiados que no podían discernir el tiempo que estaban viviendo. Ojo, iglesia, no podemos dejarnos embotar, Sí, Señor. no podemos dejarnos confundir por la crisis. Sí, Señor. Necesitamos discernir el tiempo que estamos viviendo. Yo quiero repetir esto. Iglesia, necesitamos discernir el tiempo que estamos viviendo. Así es. Cristo apareció. Amén. Pero aún así la palabra dice, ¿no? En el versículo 49, Sí. que ellos lo vieron, ¿no? Vieron ellos andar, lo vieron andar sobre el mar. Pero pensaron que era un fantasma y gritaron de susto. Se asustaron más. Se asustaron. No comprendieron lo que dijo Jesús a Jerusalén el domingo de Ramos, el tiempo de su visitación. Ajá. No lo entendieron, pastor. En medio de la crisis, de la Sí. dificultad, no vieron. No lo que discernieron, estaba. no pudieron discernir. Pastor, y en nuestra barca llamada familia, ¿cuántas veces estamos en ese desespero Sí, ante sí. una situación? Y el Señor muestra su luz preciosa y el Señor muestra su forma de ayudarnos
Y pasamos por desapercibidos y no vemos, No comprendemos. no comprendemos Ajá. lo que el Señor, la ayuda que viene de nuestro Señor. Necesitamos suplicarle al Señor hoy que nos permita discernir el tiempo que estamos viviendo. Amén. Sí, Señor. El Señor se les acercó, el Señor llegó y ellos no se dieron cuenta. Lo confundieron con un fantasma. Ajá. Yo me pregunto, Y se asustaron. ¿en qué forma Jesús se nos estará acercando? Amén. Sí. ¿En qué forma Dios estará obrando en medio de cada familia? Y necesitamos pedirle al Señor, permítame discernir el tiempo que estamos Amén. viviendo. Sí, Señor. Este Amén. tiempo que estamos viviendo es un tiempo, sí, fuerte, vientos contrarios. Pero era un tiempo para los discípulos, para Dios glorificarse. Así es. Era un tiempo para mostrar al Señor su poder en medio de la tormenta. Yo creo que este tiempo, como escuché hablar a un hombre de Dios, este tiempo es un tiempo propicio para ver la mano de Dios obrando en mi casa. Amén. Y me decía, y estoy viendo a Dios obrar en mi casa. En su familia, en su barca, Dios quiere glorificarse. Así es. Necesitamos permitir que el Espíritu Santo de Dios nos ministre, nos hable, nos enseñe para poder discernir el tiempo. Así es. Nosotros no sabemos si el tiempo de la venida de Jesús ya está. Si llegó el momento de recibir el rapto. Si llegó el momento de recibir a Cristo. Que Dios nos ayude para poder discernir los tiempos Amén. que estamos viviendo. Amén. Para poder discernir el tiempo de la provisión de Dios en medio de la crisis. ¿Qué es un demonio y qué viene de parte de Dios? Amén. ¿Qué viene de parte de Dios y qué no viene de parte de Dios? Así es, Señor. Estos discípulos, en medio de la tormenta, sin fuerzas, desalentados, angustiados, cansados, con hambre, pero tenían un problema más. La angustia, la confusión no les permitió discernir a Jesús. Hoy nosotros como familia no podemos, ¿cómo se llama esto? Vendar nuestros ojos, Ujú. sino que necesitamos pedirle al Espíritu Santo, regálanos discernimiento Abre para poder, nuestros ojos, Señor. amén, para poder ver tu gloria en medio de la tormenta. Amados, hay una segunda enseñanza que podemos extraer de este pasaje, y es la victoria sobre los vientos contrarios. Así es. La victoria sobre el viento contrario. El versículo 50 nos narra de la siguiente forma. Porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Yo soy, no temáis. El Señor les Amén. está ministrando, les está hablando y les está diciendo, no soy ningún espanto. Ujú. ¿Sí? No es nada más y nada menos que la salvación ha llegado. Así es. La victoria sobre la tormenta es poder ver a Jesús. La victoria sobre los vientos contrarios es poder ver a Jesús. Amén, amén. Sí, Señor. Necesitamos suplicar al Espíritu Santo, permítame ver la gloria de Dios en esta situación. Amén. Permítame ver tu mano preciosa acercándose a nosotros, acercándose a nuestra familia para ver la bendición sobrenatural. Pastor, esto implica una fe muy especial. Amén. Una fe en la presencia de Jesús. Es poder creer Es creer que Él está. que Amén. por encima de la tormenta, no nos ha abandonado. por encima del mar agitado, Amén. puede caminar Jesús. Amén. Por encima de la pandemia mundial, Está Jesús puede Él. caminar. Así es, Señor. Por encima de la pandemia mundial, Él se quiere glorificar. Por encima de la pandemia mundial, Él quiere obrar en su barca, es decir, su casa. Mostrar su gloria. pastor. Amén. Mostrar Él quiere su acercarse. Y lo más hermoso, Él quiere subir a su barca. gloria. Amén. Y la barca, recuerde que es Nuestra familia. Esto implica fe en medio de la prueba. Sí, Señor. Por encima de la prueba, pandemia mundial en la familia. Así es. Cristo tiene el control. Amén. Sí, Cristo Señor. viene a nuestra ayuda. Cristo viene para salvarnos. Amén. Sí, Señor. Eso se llama fe. Se llama pastor, y si me da la pandemia, si me da el coronavirus, ¿En quién hemos creído? Cristo está por ¿En quién encima está de puesta eso. nuestra fe? pastor, y si el coronavirus me mata, y si me muero por el coronavirus, sencillamente se va para el cielo. Sí. En su fe, ¿dónde está Amén. puesta? Amén. Amén. De alguna manera tendremos que pasar al otro lado. Sí. De alguna manera tendremos que pasar a la eternidad.
Si Cristo viene, gloria, nos vamos todos. Exacto. Sí, claro. Pero un día tendremos que irnos. Lo importante aquí es poder estar tomados de la mano del Señor. Amén, sí, Señor. Lo importante aquí es saber que en medio de la tormenta, Cristo se sube a mi barca. Amén. Que en medio de la tormenta puedo ver a Dios. Amén. Que en medio de la tormenta puedo ver al Señor obrando a favor de nosotros. Así es. A favor de mi casa, a favor de mi situación. Ahí está el Señor. Pregunta. ¿Por qué Jesús no vino en la primera vigilia? ¿Por qué Jesús no vino en la segunda vigilia? ¿Por qué Jesús no apareció en la tercera vigilia? ¿Por qué tuvo que dejarlo llegar hasta la cuarta vigilia? ¿Será que podríamos decir hoy por qué no aparece ya la contra, la vacuna, el antídoto, el remedio, los medicamentos contra COVID-19? Mira cuántas personas han muerto. Mira la situación. Algo para garantizar. El Señor Jesús llegó a la barca, no llegó a la barca un segundo tarde, ni un segundo temprano. El Señor llegó a la barca en el momento justo. Así es. Él llegará a nuestra barca. Ni un segundo antes, ni un segundo después. Llegará en el momento justo. Amén. Pero para eso necesita tener fe. Sí, Señor. Vamos a hacer lo humanamente posible. Los discípulos pudieron haber tomado la decisión de haberse quedado detrás de la roca y no haber enfrentado la tormenta. Los discípulos pudieron haber dicho, bueno, Jesús viene, quedémonos aquí quieticos, que el viento la voltea, que la voltee. Jesús viene, no. Los discípulos hicieron lo que humanamente tenían que hacer. Usted y yo hasta hoy hemos hecho, creo, lo que humanamente tenemos que hacer. Amén, sí, Señor. Amén. Para enfrentar la tormenta. Con la confianza que Él vendrá en el momento justo. Se me acabaron los recursos. Él proveerá. Se me acabó la economía. Se me acabaron las fuerzas. Se me acabó la salud. Él llega en el momento justo. Sí, Señor. Daniel, el profeta, lo van llevando para destruirlo. Lo van llevando para acabar con él. Y le dijeron, renuncia a su Dios. Maldice a su Dios. Renuncia a su fe. Y él soltó una frase hermosa que dice, si Dios se glorifica en mi vida hoy, lo amaré. Si Él me salva de la muerte, lo voy a amar. Pero sepa, oh rey, que si no me salva de la muerte, lo seguiré amando. Iglesia, Qué especial. en medio de la tormenta, en medio de los vientos contrarios, creemos que el Señor se va a glorificar. Y lo amaremos si se glorifica. Pero también lo amaremos si no se glorifica. Porque creo que el regalo más grande, el regalo más grande es que Jesús nos pueda llevar. Amén, sí, Señor. Es poder ir con Él. Entonces, el pueblo de Dios, amada iglesia, no tenemos pérdida. No. Para nosotros todo es ganancia. Amén. Pablo lo dijo, para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Por favor, y el morir es ganancia. Amados, la victoria sobre los vientos contrarios es poder ver a Jesús. La victoria sobre los vientos contrarios es poder oír la palabra de Jesús. Esa palabra dice, enseguida les habló con ellos y les dijo, tened ánimo. ¿Se imagina usted cuando estos 12 que están muertos del miedo, agotados, sin fuerza, sin ninguna quizás esperanza, escuchan, tened ánimo, yo soy, no temáis? Así es. Esa es la palabra de Dios que podemos escuchar usted y yo en esta noche. Amén. Lo que acabas de decir, pastor, las palabras del Señor Amén. dan vida. Así es. Dan vida. Ellos inmediatamente recobraron fuerzas, inmediatamente recobraron posiciones, inmediatamente se levantaron porque escucharon la voz de Dios. Amén. Estoy completamente seguro que en esta noche
la voz de Dios está llegando a su vida. Amén. El mensaje del Señor está llegando a su corazón. La palabra del Señor le está diciendo: tené ánimo, hijo. Amén. Familia, tené ánimo. Amén. No teman. ¿Por qué? Porque Él ha llegado. Amén. Porque Él está en medio de la tormenta con nosotros. Amén, así es. Porque Él está en el barco. Pastor, y las palabras del Señor Jesús en ese momento no solamente dieron vida, sino dieron poder. Amén. Amén. Dieron poder. ¿Quién nos empodera? Estos hombres inmediatamente sacaron fuerzas de debilidad, como lo dice el mismo apóstol. Ajá. Sacaron fuerzas de debilidad y se levantaron en victoria. Llegó nuestra salvación. Yo creo que ellos tomaron como un impulso, no sé, me lo imagino, como que Claro. vamos contra ese viento, Claro. vamos a salir de esta. El maestro está con nosotros. El Señor Dios está en medio Amén. de los vientos contrarios. Amén, pastor. Podemos. Familia, asegurémonos de que Él esté en el barco. Sí, sí. Familia, asegurémonos de poder escuchar la voz de Dios. Y con Él, en medio de la tormenta, saldremos en victoria. Amén, sí, Señor. No habrá tormenta, no habrá viento, no habrá huracán, no habrá coronavirus que pueda impedir que la gloria de Dios sea una bendición para nosotros. Hoy el Señor Jesús, el Dios Todopoderoso, está diciendo a su casa, a su barca, lo mismo que les dijo a ellos. Amén. Lo mismo, son unas palabras bien especiales. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Esa Sí. palabra tenemos que hacerla nuestra hoy. Amén, sí, Señor. Me gustaría que cada familia le pudiera decir entre nosotros como familia: hijo, hija, esposo, esposa, tened ánimo, no temáis, el Señor está con nosotros. Amén, sí, Señor. Tengamos ánimo, que en medio de la tormenta, que en medio de la pandemia, que en medio de la angustia, el Señor está en medio. Yo soy, el famoso yo soy de Jesús. Así es. Yo soy el Con que esa soy. autoridad, ¿no? Amén, amén. Tomando posesión. Es vital que en medio de esta crisis, pastor, que estamos viviendo, oigamos la palabra del Señor. Estemos atentos, nuestros oídos audibles, Amén. ahí, sensibles a la voz de nuestro Señor. Es vital. Si no logramos tener el discernimiento para escuchar la voz de Dios en medio de esta tormenta, seguiremos solos. Sí. Seguiremos solos. Y nos vamos a ahogar. Totalmente. Sí. Si no podemos oír, es vital, iglesia, es vital que podamos escuchar la voz del Señor. Hablando en nuestros corazones, hablando en nuestro espíritu, porque eso nos conforta. Amén. Eso nos llena de fe, eso nos llena de seguridad, eso nos llena de confianza. También podemos decir, en medio de este punto que estamos viendo acá, la victoria sobre los vientos contrarios, hemos visto que ver a Jesús, hemos visto que oír la palabra de Jesús, pero también tenemos que permitir que Jesús suba a nuestra barca, a esta Amén, barca amén. que le hemos llamado familia. Necesitamos permitirle que Él suba. En el versículo 51 lo afirma la historia que estamos viendo y dice: y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. En medio de la tormenta, en medio de la crisis, se aparece a ellos, los consuela con la palabra, pero Amén. también los consuela y los fortalece cuando Él se sube en la barca. ¿Se imagina la cara de ellos? Sí. ¿Se imagina el corazón lleno de gozo? Hombre, si pudo caminar sobre el mar, si pudo llegar hasta nosotros. Inmediatamente que sube a la barca, se calma, dice ahí, y ellos se asombraron en gran manera porque se calmó todo y se maravillaban. Amados, Wow. asegurémonos que Jesús vaya en nuestra barca. Amén, sí, sí. Asegurémonos que Jesús sea el centro de nuestra familia, Amén, porque con Él estamos seguros. amén. Con Él estamos confiados. Subir a nuestra barca, subir a Jesús a nuestra barca implica, primero, entregarle nuestro corazón. Amén. Invite a Jesús para que entre a su vida. Amén. Nos es necesario invitar a Jesús para que entre a nuestra familia. Para que se suba a nuestra barca. Amén, amén. Amén. Si usted dice, en mi casa no gobierna Jesús. Si usted dice, pastor, estoy enfrentando esta tormenta solo en mi casa. Amén. Es un momento propicio para que en medio de esta tormenta dejemos subir a Jesús al barco. Amén.
Si Jesús no aparece, los discípulos se ahogan. Sí. Si la voz de Jesús no llega a los oídos de los discípulos se ahogan. Sí, sí. La tormenta los destruye. Hoy tenemos la oportunidad de estar escuchando la voz de Jesús, de estar escuchando la voz de Dios que nos está diciendo: hijo, no temas, yo te ayudo. Yo soy el que soy. ¿Sí? La voz de Dios la estamos escuchando, pero nos es necesario invitar a Jesús a que suba a nuestra barca. Invitar a Jesús a que suba a nuestra barca es entregarle nuestro corazón. Ya no luchemos más con nuestras propias fuerzas, demos la oportunidad a Dios que se glorifique. Amén. Amados, es entregarle nuestra voluntad al Señor. Amén. Entregarle nuestra voluntad quiere decir: Señor, ya no quiero hacer lo que yo deseo hacer. Ya no voy a hacer más lo que creo que es correcto. Voy a hacer lo que tú dices que se debe hacer. Así es. Porque quiero que tú gobiernes mi barca. Porque necesito que tú gobiernes mi familia. Necesito que tú gobiernes mi vida. Por eso nos es necesario entregarle nuestro corazón. Por eso nos es necesario entregarle nuestra voluntad, entregarle nuestros sueños y aspiraciones. Así es. ¿Cuál es el sueño? Pasar al otro lado. Amén. ¿Cuál es la aspiración? Llegar a la otra ribera. ¿Cuáles son los sueños y aspiraciones que como familia tenemos ahora, antes de esta situación, antes de que nuestra familia entrara en el mundo de todo esto de la pandemia? Teníamos horizontes, ¿no? Amén. Teníamos metas, tal vez para este año muchas cosas, sueños planeados. En estos días mi hijo me decía: mamá, en estos días estaríamos ahorrando para esto. En estos días hubiésemos ido a tal lugar. Ay, ya hubiésemos estado donde mis tíos, donde mi familia, donde mi primo. Hubiéramos viajado, mami. Ya hubiésemos, ya, si no hubiese, si no, y ahora. Entonces, como que se replantean las cosas, Amén. ¿no? Entonces, en este momento, cuando permitimos que Jesús entre a la barca, es decirle: bueno, Señor, aquí están nuestros sueños, aquí están nuestras aspiraciones de ahora en adelante. Esto es lo que como familia, los de esta barca, lo que quieren. Esto es lo que es, los de esta barca aspiran tener. Es entregarle eso al Señor. Hermoso es poder comprender que fue Jesús pisar la barca e inmediatamente la tormenta cesó. Amén. Los vientos contrarios cesaron. Hijo, hija, qué importante es asegurarnos que Jesús pise nuestra casa. Amén. Que Jesús entre en nuestra familia. Que Jesús entre allí a nuestra vida. Sí. Para poder que Él sea quien guía nuestros pasos. Tenemos que pasar al otro lado, pero la tormenta no nos deja. Tenemos proyectos para este 2020, pero el mundo dice: no se puede, el confinamiento sigue. Esto, con Jesús estaremos asegurados. Amén. ¿Cómo vamos a pasar al otro lado? Los discípulos no sabían, pero Jesús lo sabía. ¿Cómo vamos a cumplir nuestros proyectos? Usted y yo no lo sabemos, No. pero asegurémonos de que Jesús esté en nuestra barca, que Jesús se encarga de pasarnos al otro lado. Así es, pastor, así es. De pasarnos al otro lado. Jesús se encarga de llevarnos, pero lo primero es asegurémonos de escuchar la voz. Amén. Y en esta noche la está escuchando. Amén. Lo segundo es dejar entrar a Jesús a nuestra barca. Y es una oportunidad que ya nosotros como predicadores no lo podemos hacer. Es una oportunidad que esa decisión la toma cada uno en particular. Nosotros alcanzamos a transmitir la voz de Dios. Nosotros alcanzamos a entregar la voz de Jesús para sus corazones. Así es. Pero el permitirle que entre, el permitirle que suba a su barca es una decisión personal. Así es. Es una decisión personal. Queremos terminar en este momento diciendo palabras más, palabras menos. Mi hermano, mi amigo, quizás en este momento hay tormentas en su vida. Quizás en este momento hay Vientos angustia, contrarios, pastor. vientos contrarios en su vida. Quizás en este momento hay incertidumbre, hay miedo, hay fatiga, Sí, sí. hay desespero. Y creo que esta palabra es precisa para este momento. No hay otro momento más maravilloso para poder escuchar la voz de Jesús que en medio de la tormenta. Creo que no hay oportunidad más maravillosa para poder escuchar la voz de Jesús que en medio de esta crisis que se está viviendo a nivel mundial. Amén. Amados, amadas, mire por fe que Jesús se está acercando. Amén. Mire por fe que Jesús viene a su barca, pero nos es necesario por la fe escuchar la voz de Amén, Jesús. amén, amén. Por la fe poder escuchar la palabra de Jesús
Y esta tarde, esta noche, en este momento, la palabra de Jesús está llegando a su vida. Para decirle, hijo, no temas. Yo soy. En medio de la tormenta, Jesús aparece. Quizás usted está diciendo, no doy más. Sí. Quizás usted está diciendo, no sé qué camino tomar. Me quebré económicamente, financieramente. Quizás en este momento de angustia, quizás en este momento de tormenta, quizás en este momento donde está su barca a la deriva y está preguntando cómo pasar al otro lado. Es un momento oportuno para que le diga a Jesús, sube a mi barca. Es un momento oportuno para que le permita al Señor acercarse, escuchar la voz de Él y permitirle que Él entre a su casa, a su vida. Y para eso quiero invitarle, para que repita conmigo una oración donde usted le pueda decir a Jesús, he escuchado tu voz y necesito que tú entres a encargarse de mi barco, de mi embarcación, de mi familia, de mi vida en este momento de tormenta. Jesús quiere, Jesús anhela bendecirle, Jesús anhela aplacar la tormenta, Jesús anhela darle la fortaleza, la bendición a cada uno de aquellos hombres y mujeres que anhelen que Él gobierne sus vidas. Pero es necesario invitarlo. Y para eso nos toca decírselo. Para eso nos toca suplicarle. Para eso nos toca invitarle. Si usted lo puede hacer, quiero invitarle para que en este momento cierre sus ojos, incline su rostro y le diga a Jesús, te necesito, mi Señor. Hay una tormenta en mi vida que ha consumido mis fuerzas. Hay una tormenta en mi vida que ha consumido mi economía, quizás mi salud. Hay una tormenta en mi vida que está afectando toda mi casa. Y en este momento te quiero suplicar, Señor Jesús, sube a mi barca. Señor Jesús, ven a mi barca. Te quiero suplicar, ven, Señor, porque te necesito. Pude escuchar tu voz y sé que tú estás aquí en medio de la tormenta. Pero no quiero que te quedes ahí en el mar, Señor. No quiero que te quedes ahí en medio de la tormenta. Quiero que subas a mi barco, porque sé que cuando tú subas, los vientos cesarán. La tormenta cesará. Esos vientos contrarios se apaciguarán. Señor Jesús, ven a mi barca. Hoy te invito para que tomes el control de mis pensamientos, tomes el control de mis palabras, tomes el control de mis acciones. Y te pido perdón por todo aquello que he hecho, con lo cual te he ofendido. Perdóname, Dios, porque quizás he estado caminando lejos de ti. Pero en este momento mi casa y yo nos queremos acercar a ti. En este momento mi vida la quiero entregar a ti, Señor, para que seas tú salvándonos en medio de esta tormenta, para que seas tú fortaleciéndonos y bendiciéndonos en medio de esta tormenta. Hoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que tengo y todo lo que soy. Gracias, mi buen Jesús, por recibirme. Gracias, mi buen Señor, por bendecirme. Esto lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amada iglesia, es un momento maravilloso para seguir descansando en Dios. Es un momento maravilloso para seguir fortaleciéndonos en el Señor. Es un momento oportuno para decirle al Rey de la Gloria, mi vida está escondida en el hueco de tu mano. Es un momento maravilloso para decirte, Señor, gracias porque creo que en medio de las tormentas tú estás. Amén. Y es el momento especial para no olvidar esas palabras de Jesús. Se las dijo a los discípulos, pero hoy las recibimos. Amén. Para nuestra casa, para nuestra barca, y es tener ánimo. Yo soy, no temáis. Amén. Trabajemos en esas tres palabras especiales, porque cuando Jesús está en la barca, viene la calma. Amén. Amada iglesia, esta noche fue una noche bien especial, una noche donde sé que Dios ha hablado a nuestras vidas, a nuestras familias. Les bendecimos, les amamos, les recordamos, oramos por ustedes y confiamos en el Señor que estos vientos contrarios pasarán para Amén. Volvernos a encontrar. Amén. Esperamos que mañana puedan estar una vez más a través de este canal de YouTube a las 9 de la mañana en nuestro servicio dominical y nuestros pequeños niños a las 10:30 para disfrutar todos del día del Señor, exaltándole y glorificándole. Que el Señor les bendiga. Ni la muerte pudo
detener